Bueno, vamos a encarar un tema que viene a ser una especie de aspiración, de ideal, de tendencia que tenemos muchas personas y que ciertamente nos conlleva mucho más inconvenientes que ventajas desde el punto de vista de la salud física, mental y de los vínculos. Las características, digamos, básicas de la personalidad perfeccionista tienen que ver con cierta rigidez en su pensamiento. Las cosas se tienen que hacer de tal modo, pero una rigidez que la aplican consigo mismos también, no solo con los otros, ¿no? Una disciplina, a veces son incansables en lograr corregir algo de sus metas personales y dejan fuera de foco el resto de sus aspiraciones. Todos estos factores están muy estimulados por el ritmo de vida actual, ¿no es cierto?, que nos demanda más prisa o más eficacia o más competencia, falta tiempo para todo. Bueno, esa situación hace creer que ese afán de perfección nos va a hacer destacar cueste lo que cueste, pero lamentablemente no es así, porque progresivamente si la persona insiste en su perfeccionismo puede llegar a estar trastornos de ansiedad y de mucho sufrimiento emocional. ¿Qué le pasa? Una de las características de los perfeccionistas es que pierden tiempo. Pierden tanto tiempo en realizar acciones a veces cotidianas. ¿Se nos cortó ahí la comunicación con Adri? Por ejemplo, un caso típico que yo lo veo permanentemente, personas que se ponen un sistema de estudio. Se va cortando, Martín, ¿no? Sí, le vamos a pedir a Adriana. Adri, ¿sabés que se nos va cortando la comunicación? Vamos a retomar, vamos a pedirle a Martín que retome la comunicación contigo. No sé si vos estás cerquita de alguna abertura, ventana, por allí, para que se estabilice un poquito la tormenta, señal. Si no, lo podemos intentar por celular. Bueno, a ver si... Ahí me parece que estamos más estabilizados. Si vemos que se corta de nuevo, ¿te parece? Intentamos por celular. Sí, cómo no. ¿Cortamos? ¿Qué hacemos? Te seguimos escuchando. Bueno. Entonces decía de la importancia de la pérdida de tiempo, ¿no? Pues sí. Pueden estar estudiando muchas horas, pero un capítulo. No pueden moverse hasta que no lo tienen totalmente digerido, memorizado, subrayado y lo repiten. Entonces finalmente lo que hacen es que no llegan a presentarse muchas veces a los exámenes. Y lo viven no como una falta de perfeccionismo, sino como un fracaso personal. Digamos, ese es el tema, porque fallos y fallas tenemos todos, que no siempre nos valoramos ni nos valoran. El tema es que se clasifica a esa persona como un fracasado, y eso es una fuente de angustia y de sufrimiento que puede durar muchísimos años. Desde el punto de vista de lo físico, Vero, puede haber jaquecas, trastornos en la panza, intestinales, cefaleas, dolores de cabeza en el momento que requieren más concentración. Gracias Mariana Carranza, que tomó la posta en los controles, en la musicalización, en la puesta en el aire. Gracias Maruca por estar allí. La perfección no es tan perfecta, es el título que le hemos puesto hoy a nuestro encuentro con la licenciada Adriana Gurayev. Ella es licenciada en Psicología y miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina Internacional, además de ser autora de muchos libros que después podemos ir repasando, Adri. Bueno, estabas describiendo los síntomas hasta físicos del perfeccionista, sí. Nos hablabas de jaquecas, cefaleas, dolor, a veces, o insomnio, dolor de cuerpo. A ver, ¿qué le pasa físicamente también al perfeccionista, bien, ¿no? Como una consecuencia. Sí, ¿estamos escuchando bien? ¿Me escuchan bien? Yo te escucho un poquito bajito, pero te estamos escuchando bien. A ver si Mariana puede subir un poquito el volumen y ya me parece que va a fluir la charla. Yo tengo al máximo el volumen. Perfecto. Bueno, contanos ahí, Adri. Desde el punto de vista del ámbito laboral, el perfeccionista emplea mucho más tiempo que sus compañeros en realizar los trabajos. Sí. La parte positiva es más bien para la empresa, porque suelen hacer un trabajo impecable. En el ámbito de lo personal, de lo vincular, de lo relacional, son muy autocríticos, son muy rígidos
Y a veces eso les puede costar amistades, porque al ser tan estrictos, no tienen esa posibilidad de los grises y quieren que todo sea perfecto como ellos quieren ser y quieren que los otros sean. Por supuesto son personas auténticas en ese sentido, pero con esa intensidad se le dificultan las relaciones y hay mucha gente que a los perfeccionistas no les quiere confiar cosas porque son muy críticos, ¿Qué te parece, Vero, si vamos a las múltiples causas del perfeccionismo? A ver, ¿cuáles serían, Adri? Mira, hay muy interesantes. Por ejemplo, si un niño crece en un ambiente en el que solo recibe elogios constantemente, sos un genio, siempre 10, sos la mejor, increíble, es lo máximo, el día que saca un 8 es una tragedia. Claro. Entonces en su vida ella o él va a estar destinado a tener que ser lo más y lo mejor. Esa es una enorme exigencia que puede armar un espíritu perfeccionista. Pero también, Vero, lo opuesto en la familia, ser humillado constantemente en la infancia, puede provocar que la criatura intente un grado de perfección para ver si puede ser aceptado familiarmente y más adelante socialmente. Otro factor, los padres autoritarios exigen mucho de sus hijos. También pueden provocar una personalidad perfeccionista. La comparación, Vero, tu hermano es más inteligente, tu hermana es más responsable. Ese tipo de situaciones hacen marcas muy severas en la autoestima y en el afán de perfección. Los padres exitosos, ¿no? Padres que han tenido sus logros y los hijos se sienten muy pequeñitos, para no solo en tamaño, sino en capacidades, para estar a la altura de esos miembros de la familia. Unos se pueden achicar mucho con eso y otros necesitan desarrollar una ultra capacidad perfeccionista porque para pertenecer a la familia tienen que ser así. De lo contrario, si tienen baja autoestima y no son perfeccionistas, lo que les sucede es que comienzan a sentir un profundo sentimiento de inferioridad. Otra causa del perfeccionismo son los altísimos ideales. Si uno se propone unas cosas muy, muy exigentes, seguramente al hacer lo que podemos vamos a sentirnos fracasados. Entonces van a redoblar la apuesta de ser más perfeccionistas de manera exagerada para vencer su miedo al fracaso. Y por último, la obsesión a la perfección para poder estar en una sociedad altamente competitiva y destacarse por los buenos resultados y estar por encima de los demás. No les conforma hacer bien las cosas, tiene que estar por encima al punto de una obsesión. Sí. Adri, te pregunto si en psicología la perfección o el perfeccionista constituye una patología o un síndrome, en este caso, que tiene que ser tratable. No, considera una característica patológica que forma parte de un síndrome que llamamos síndrome, un conjunto de síntomas. Esto es una característica de personalidad que puede estar en estructuras muy rígidas, muy obsesivas, muy inseguras, y después ya en casos más severos, donde ya se puede decidir una intervención mixta psiquiátrica psicológica, podemos tener trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo, ¿no? Pero yo lo que quiero hablar es lo que nos puede pasar a casi todos, pero sin llegar a consecuencias tan patológicas. Continuamos dialogando con Adriana Gurayev. Hoy, Adri, no tenemos
no tenemos suerte con las comunicaciones, pero vamos a seguir. Sí. Veníamos bien y se nos cortó nuevamente el teléfono fijo, en este caso de acá de la conexión de Buenos Aires. Bueno, la perfección no es tan perfecta. Yo te preguntaba si en psicología era un síndrome o no. Es un trastorno. Es un trastorno, me decías. Es un trastorno que puede estar en patologías leves y en patologías severas combinándose con otros síntomas. Con respecto a las consecuencias que puede tener toda esta situación, todas estas causas que estuvimos enunciando, es la insatisfacción permanente. Vos sabés, Vero, que el perfeccionista nunca está satisfecho por los logros, nunca, jamás. La creencia del fracaso de sus éxitos no suelen ser reales, pero es lo que es. De tal modo que por más que las personas de su confianza, que lo quieren bien, que le dicen la verdad, le dicen que estuvo bien, no lo creen. Entonces están pensando que nunca están a la altura de los elogios. Por si eso fuera poco, el perfeccionista además se culpa, se autorrecrimina, son personalidades culpógenas. ¿Cómo no pude cumplir? ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Cómo no terminé a tiempo? Eso lo va abatiendo y generándole en el carácter un cierto pesimismo. Yo no puedo, no me va a salir bien, por supuesto le cuesta mucho disfrutar el momento. Entonces, estas situaciones van armando un carácter difícil para vivirlo, a veces para padecerlo, y difícil para los que los acompañan. Porque, ¿sabes? Una cosa que no tienen es espontaneidad, no tienen creatividad. A veces, Vero, los planes son más importantes que las personas. La planificación es más importante que un vínculo. Y ahí ya se va llegando a trastornos obsesivos compulsivos de perfección, que esto ahí estaría terminando de responder a tu pregunta, ¿no? Sí. Que puede formar parte ese trastorno de un síntoma, de un conjunto de síntomas. Sí. Por lo tanto, como conclusión de esto, Vero, han perdido la autoconfianza, ya que la persona perfeccionista piensa que nunca logra sus objetivos. Su autoeficacia está completamente afectada. Y si trata de hacer en compensación otra cosa y le sale bien, no va a poner en el acento en que le sale bien, sino en aquello que no pudo hacer. O sea, el temor al rechazo y la vivencia del fracaso, lamentablemente, son ejes muy frecuentes en las personalidades perfeccionistas. ¿Es frecuente, Adri, también el pesimismo y hasta la depresión por esta sensación continua de fracaso en estas personas? Sí, es un componente sumamente habitual, porque no puede ser de otro modo, están teñidos de negativismo. Por eso yo resaltaba tanto esto del punto medio, ¿no? Cuando uno de los hijos los quiere estimular de chiquitos, ¿no? De que hagan bien las cosas, no pasarnos. Porque si no, el día que hace algo mal o no lo suficientemente bien, ya colapsa, llora, siente que defrauda. Y del modo opuesto también, aquellos que le dicen nunca vas a llegar a nada, vos con este tiempo, con lo lento que sos, a dónde pensás llegar en esta sociedad, que todos vivimos apurados, eso tampoco. O esas familias que, como te decía, son exitosas y los padres dicen, tenés que hacer como yo hice, tenés que hacer lo que yo hago. Entonces, a veces esos hijos no tienen la posibilidad, el permiso, la autorización de poder elegir algo por fuera del camino de los padres. Todo esto da mucho dolor, inseguridad, falta de confianza en sí mismos. Y claro, son todos componentes, ingredientes que pueden llegar a un estado de depresión.
Claro que sí. Adri, ¿cómo tratas clínicamente estos casos cuando ya están en una hondura bastante importante, ¿no? Enmarcada, el perfeccionismo, ella o él. ¿Cómo tratas en Bueno, consultorio es un trabajo arduo, justamente por la inflexibilidad, que tiene el paciente, porque está convencido que no sirve para mucho. Y que la palabra de la madre, del padre, del jefe, son como palabras mayores y su propia autopercepción carece de valor para sí mismo. Entonces hay que hacer un proceso de reconstrucción de la confianza y de decrecimiento de la obediencia, porque son como muy sumisos a la palabra crítica del otro. A lo mejor se lo dijeron desde que tenían 4 años, 5 años, por ahí tienen 50, 60, y siguen taladrándose la cabeza como pájaro picaceso con esos mandatos, con esas críticas, y aquello que les dijeron a los 5 años, ellos a los 50 se lo dicen a sí mismos, lamentablemente. Entonces digo arduo porque tiene que creer. ¿Y cómo se hace esto? ¿Se logra? Sí, a veces no, a veces lleva más tiempo, a veces la persona está tan deseosa, ya está harta, no quiere saber nada con la depresión, que pone todo de sí. Mucho tiene que ver con la disposición al cambio, con decir, ¿te acuerdas, Vero? Basta, como trabajamos otras veces, decir basta, no quiero seguir así. Y entonces uno ve que semana a semana van haciendo cambios y cambios, chiquitos, medianos, lo que puedan, pero de ningún modo seguir en el mismo lugar mal llamado zona de confort. De ningún modo seguir con eso. Hacer un pequeño cambio, una pequeña esperanza, alentar la posibilidad de que puede y que tiene derecho a elegir lo que eligió, a que le guste lo que le guste. Y que ya es grande para ser tan obediente, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Sí, claro. Bueno, tiene su criterio, tiene su desarrollo, tiene su punto de vista, tiene que usarlo, tiene que ejercerlo, es su vida. No está dañando a nadie, solo está tratando de ser ella o él mismo, y tiene que seguir ese camino, tiene que respetar ese camino. Me imagino que esta persona, ella o él, necesita un acompañamiento amoroso, ¿no? Porque después de tanta exigencia, ¿no? Consigo mismo, que vengan quizás con algún tono autoritario, a la persona le choca. Me parece que necesita un acompañamiento amoroso, compasivo, ¿no? Sí, un acompañamiento amoroso, compasivo, comprensivo. Sí. Comprensivo. Desde el punto de vista terapéutico es más factible que lo logre, pero lo que he observado en mis años de clínica es que a veces estas personas perfeccionistas han elegido inconscientemente, sin darse cuenta, parejas también exigentes, que les refuerza aquellos rasgos de los que tendría que debilitarlos y no reforzarlos. Entonces el trabajo es doble. Es en el pasado y en el presente, pero en todo caso como eje es el fortalecimiento personal, porque cuando una persona quiere estar mejor, tiene que decidirse, hacer su camino, sin dañar al otro, pero sin que importe que el otro no esté de acuerdo, porque si vamos a tener que acordar con todo el mundo, no vamos a hacer nada. Claro, nos quedamos en un cero, digamos, no accionamos nunca. Claro, y en una especie de situación infantil, inmadura, de dependencia extrema, para colmo de algo que no nos ayuda a crecer. Si no nos damos cuenta de esta situación, si la persona ha formado una familia, tiene hijos, ¿esto puede ser trasladado a los propios hijos? Digo, ¿hay una predisposición a trasladar este mismo perfeccionismo en hacer bien la tarea en un momento de cuando son chicos? O fíjate, el fútbol, el perfecto, tenés que patear perfecto, tenés que hacer goles, tenés que ser campeón. ¿Hay una predisposición que si uno no trabaja como padre este perfeccionismo, se lo traslade a los hijos también? Sí, Vero, absolutamente sí.
No es una condición genética ni congénita, pero es un factor identificatorio. Suponete que sea mi caso. A mí me exigieron mucho. Yo me tragué este patrón de conducta, me tragué este modelo, no lo revisé nunca, aunque sufra, y entonces lo voy a repetir con mis hijos. Claro. Por eso nuestro famoso esquema de pensamiento, darse cuenta, ¿no? La importancia de frenar a tiempo para no repetir en los hijos lo que nos pasó a nosotros. Tal cual. Pero tengamos en cuenta que es muy frecuente ver que eso pueda pasar. Y de pronto... Perdón, te escucho. Después vamos con algunas preguntitas. ¿Querés terminar la idea y después vamos con las preguntitas? No, me gustaría, vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas de la gente. Mira, Adri dice por acá, buenos días, me está pasando que siento fuerte el fracaso en el día de hoy. Estoy cursando una materia, topografía, y me siento inhábil. He llegado a pensar en abandonar esta carrera de jardinería que tanta ilusión me hace. Nos cuenta Alba, con mucha sinceridad, Alba a quien agradecemos mucho, pero está sintiendo este fracaso profundo por una de esas materias que no le sale, no solamente eso, sino que se siente directamente inhábil para la misma, y eso conlleva para ella dejar y abandonar esa carrera que tanta ilusión le está dando en este momento. Hay un ejemplo claro acá, Adri, ¿no? El costo, sí, gracias, Alba. El costo es enorme, porque ella no solo se va a sentir fracasada, sino que va a cortar su futuro. No debería hacerlo. Si no se siente hábil con esa materia, se tiene que buscar una profesora, alguien que ayude. Alguien que le ayude a pasar ese momento. A lo mejor se le está mezclando con un momento personal complicado y le cuesta concentrarse. Estamos en cuarentena, tenemos un montón de síntomas. Pero que no abandone, que utilice hasta el último recurso para no dejar eso, porque puede ser muy grande el dolor. Puede ser un alivio momentáneo, pero grande el dolor a lo largo del tiempo si lo abandona. Patricia, por aquí, también por WhatsApp, dice, buenos días, muchas gracias por estos programas, Adriana. Desafortunadamente soy perfeccionista y te cuento que se sufre mucho y ahora sufro más al ser madre y ver que una de mis hijas es igual. Y con un hijo varón hago las comparaciones que dicen que no hay que hacer. Bueno, Patricia se está dando cuenta de algo, es fundamental esto, Adriana, ¿no? De darse cuenta. Ay, sí, Patricia, muchas gracias, no solo a mí, a toda la audiencia, a toda la enorme comunidad Radio María, porque nos brinda una situación vital, donde ella sabe cuánto se parece, y con la mejor de las intenciones, como era tu interesante pregunta, Vero, uno lo transmite a la otra generación. Claro. Y a veces lo ven los hijos. Ya se produjo, bueno, ahora hay que resolverlo. Porque no es que nos vamos a quedar así, ahora hay que resolverlo. A los hijos y a uno mismo. Bajar las exigencias. Porque aparte uno va a vivir un poco mucho mejor, diría yo, ¿no? Para nosotros y para los otros, porque si hay una exigencia continua para con el afuera, hay un desgaste también en los vínculos, ¿no? Porque siempre hablamos contigo de la importancia de los vínculos, de cuidarlos. Bueno, va a haber un desgaste fuerte si nosotros seguimos con una exigencia alta, ¿no? Un desgaste, un sufrimiento, una enfermedad psicológica, una enfermedad del espíritu, un deterioro de los vínculos. La verdad que parece un detalle mínimo, pero yo quise como poner el microscopio, pero en todo ese espacio, en la psicología de la vida cotidiana, de lo que todos podemos tener naturalizado. Y no hay que naturalizar, hay que preguntarse, porque los hijos nos devuelven algo que no queríamos ver, o que no nos gusta, o nuestro estado de ánimo, o nuestra compañera, compañeros, parientes. Alguien nos devuelve la realidad, nos toca la puerta, y si tenemos la sensatez de escuchar, tenemos que ver que estas cosas que parecen tan sencillitas están cronificadas y hay que moverlas y cambiar. Claro. Mabel, por ejemplo, pregunta, por favor, ¿qué hago
si me doy cuenta que hago esto con mis hijos? Dice Mabel. ¿Cuál es el sendero para dejar de transmitírselo a los hijos? Bueno, es un poco lo que has dicho, pero ¿qué le podemos decir a Mabel? ¿Qué podemos aconsejarle a Mabel como mamá que se ha dado cuenta que le está transmitiendo el perfeccionismo a sus hijos? Tiene que encontrar el dispositivo en sí misma, ya sea buscando ayuda, pensándolo, de no seguirlo haciendo. Tiene que encontrar la forma. Si no puede sola, tiene que pedir ayuda. O tiene que pedirle a su compañera, compañero, hermanos, alguien que la escuche y que ella pueda escuchar y que pueda armar algún modo de frenar esa transmisión. Porque los hijos no son nuestros ya, Vero, son de la vida. Claro. Porque una cosa es la maternidad narcisista, que mi hijo tiene que ser a imagen y semejanza de mi proyecto, y otra cosa muy diferente es haberles dado vida, y bueno, y elegirán, aunque no nos guste. Yo creo que son las cosas más difíciles que hay, pero es imprescindible. Es imprescindible. Vamos a otra preguntita dentro de las tantas que van llegando y después vamos a tus preguntas, Adri, que seguramente tendrás preparadas para vos. Después de una canción que nos va a regalar Mariana, si hacemos un cortecito y le damos tiempo a la gente de que busque algún lápiz y papel. Por favor. Acá dicen, por ejemplo, buenos días, les cuento para Adriana, que está hablando en este momento, que mi madre fue totalmente posesiva y mi padre ausente. Tengo 57 años y no he podido superar mi autoestima. Ha sido una vida muy difícil porque me considero que no sé expresarme siquiera y que todo lo hago mal. De General Alvear, Claudia abra su corazón para contarnos su historia, ¿no? Que aún dice, no he podido superar esto y se da cuenta y hace una radiografía de su infancia, de sus progenitores y está en esta circunstancia de no saber qué hacer aún, ¿no, Adriana? Bueno, muy interesante por la edad que tiene, como vemos, no es un proceso corto, es algo que se prolonga por el tiempo, son marcas que empiezan a la infancia, ella se está dando cuenta ahora, y bueno, ha quedado como a merced de la mamá, por lo que entiendo, con un papá ausente que no ha podido compensar o neutralizar el efecto que produjo. Entonces, bueno, ha logrado darse cuenta y tiene que hacer lo posible para empezar a disminuir la intensidad de este sufrimiento. Y porque si no, va a seguir con la autoestima en baja, y eso es un campo de desdicha existencial muy grande. Así es. Hacemos una pausa musical. Adri, vienen tus preguntas y también aquí hay alguien que dice, Adri, ¿cuáles son esas herramientas para construir amor propio y autoestima frente a tanto perfeccionismo? Una linda pregunta también para hacer un cierre y síntesis después de lo que viene, en el próximo bloque. Entonces, las preguntas para darnos cuenta, qué grado de perfeccionismo tenemos y después cuáles son esas herramientas a modo de síntesis que nos van a ayudar, Adri, a quizás los que tienden al perfeccionismo a poder suavizar eso y poder tratarlo. Si te parece, después de la música. ¿Cómo no? Hola, buen día. Mi nombre es Tamara y bueno, les hablo desde Córdoba, capital. Me encanta Radio María, estoy muy contenta con la programación y quiero agradecerles, es muy interesante el tema que se está tocando hoy y muy constructivo. La verdad que es edificante, muy edificante. Y bueno, quería decirles también que la palabra síndrome no lleva acento en la O, como lo dice la locutora, lleva acento en la I. Así es que, nada, eso, un detalle nada más que me llamó la atención. Hermoso, los felicito y muchas bendiciones para todos. Hola Radio María, mi nombre es Gustavo y soy de Buenos Aires. Estoy escuchando a la licenciada Adriana Gurayep. Yo quisiera preguntarle, licenciada, el perfeccionismo, ¿cuánto tiene que ver los trastornos obsesivos compulsivos con el perfeccionismo, con la persona perfeccionista? Yo creo que hay una línea delgada, ¿no? O no sé, usted me lo aclarará. A mí me pasa que tengo este trastorno obsesivo compulsivo para con la limpieza y el orden, y sufro mucho y reniego cuando en mi casa, bueno,
hay mucho desorden, pero si puede hablar de esto hoy o el otro viernes o algún viernes, le agradezco. Hasta luego. Nosotros, Adri, ¿pudiste escuchar sobre todo esta última pregunta que llegaba de Gustavo? Sí, lo de Gustavo, la verdad que da para otro programa, pero para responderle no solo no es una línea delgada, sino que es parte del trastorno obsesivo compulsivo, se sufre muchísimo, y ese trastorno por la limpieza y el orden tiene otro origen más profundo aún, que no es momento de hablarlo en este contexto, porque además no nos da el tiempo, pero bueno, capaz que si en algún momento podemos hablarlo, Gustavo, vamos a tener muy presente porque es un tema importantísimo, importantísimo. Excelente. Adri, vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. Con el corazón abierto para recibirlas. Y para recibirlas, que no lleguen a anotar todo, ya Vero se ocupa eficientemente de ponerlas al aire, a la pantalla, así que ahí la pueden sacar. Vamos. ¿Te gusta ser exacto, pulcro y ordenado? Cuando vas a una fiesta o a lugares públicos, ¿sos de observar con mirada crítica la forma de vestir de los otros? ¿Sientes una intensa necesidad de poner derecho un cuadro que está ligeramente torcido? ¿Tus padres son o fueron difíciles de complacer y generalmente críticos con vos? Después de terminar un trabajo que suponías que era un desafío, ¿para vos es una decepción? ¿Vos no te permites ningún error, aún en el caso que nadie te recrimine? ¿Te has sentido avergonzado o débil o tonto ante los demás? Cuando estudiabas o cuando estás estudiando, ¿no te sentís nunca satisfecho con tus notas? ¿Te molesta mucho tener que posponer un trabajo que ya empezaste? ¿Nunca quedas conforme cuando un trabajo te sale medianamente bien? ¿Te sentís incómodo revelando tus debilidades, tus problemas, incluso ante amigos o familiares? Y por último, si no podés hacer algo muy bien, ¿preferís no hacerlo? Buenísima descripción. Sí, para trabajarlas, querida Adri. Muchas, pero abajo un espectro muy grande para que pensemos, ¿no? Así es, y para todos aquellos que quieran volver a leer estas preguntas, va a haber un resumen hecho esta misma tarde colgado en la página de la radio, para colgar ahí en www.radiomaria.org.ar, o bien después de una horita se sube al historial esta misma entrevista para que ustedes puedan volver a escucharlo, pero si tienen un poquito más de paciencia, por la tarde de hoy va a estar seguramente subido con la ayuda de Romina Macarone. Gracias a Romy, que le mando un abrazo grande, que está colaborando también con esta acción. Otro de mi parte. Ahí estamos. Adri, hablaban de herramientas las personas, ¿no? Para hacer una síntesis, ¿qué herramientas, decía un oyente, podemos tener los perfeccionistas para ir adelante, para encontrar la sanación, para poder buscar este camino que nos abra al no tan perfeccionismo? ¿Qué decirle a las personas? Bueno, eso tiene que ver las herramientas con los valores, ¿no? No, el propósito de este tema hoy, Vero, no es valorar la imperfección, sino la flexibilidad. Claro, el equilibrio. ¿No? Es muy importante. Tener ambición de ser perfectos en la vida es bueno. Siempre y cuando no afecte nuestro equilibrio emocional y nuestro bienestar personal. Porque cuando caemos en el campo del exceso, ahí comienzan las consecuencias negativas. Y es importante que veamos esto, porque tratar de hacer muy bien las cosas está bien hasta donde no nos hundamos en la angustia, la depresión, la inseguridad y la baja autoestima, ¿no? Entonces, podemos tomar el perfeccionismo
con una buena cualidad humana, siempre y cuando no nos domine el perfeccionismo a costa de los vínculos. No pongamos el acento en el objetivo y nos debilitemos en las relaciones emocionales. Escuchamos, mejor dicho, un último mensaje, Adri, que nos llega grabado. Adelante, Mariana. Buenos días, Radio María, soy Rosa y quería preguntarle a la licenciada Murayev cómo puedo hacer para conseguir sus libros, porque yo los busqué acá en Córdoba y no los encuentro y quisiera saber si hay alguna librería en especial para poder comprarlos. La escucho todos los viernes y lamento que termine el ciclo. Hermoso su programa, hermoso. Un beso grande. Gracias, Vero, por transmitirnos tantas cosas lindas. No, gracias a vos. Y ahí nos queda un viernes, nos queda un solo viernes. Yo me equivoqué, no era hoy, era el próximo viernes que nos queda para finalizar este mes. Nos queda, sí, nos queda uno, porque todavía el próximo es 29, así que todavía nos queda un viernes para poder disfrutarte, Adri. Hay que decir que Adriana es una autora excelente, ha escrito libros pero maravillosos. Y claro, en este momento de pandemia, de cuarentena, ¿cómo hacer con los libros tuyos, Adri, particularmente? Está complicado porque yo no lo puedo mandar por Mercado Libre, porque tengo que hacer 6-7 cuadras a ir al correo. Claro, hay una cuarentena, yo estoy en una zona roja de peligro, sí. No puedo salir. Había una librería en pleno centro de Córdoba, frente a la plaza, no me lo llamaba Rayuela, no me puedo acordar del nombre. Sí. A ver si Mariana se acuerda después, porque yo también estoy en Buenos Aires igual que vos, así que le preguntamos después a Mariana a ver si se acuerda. La otra opción, Vero, es que me escriban y si quieren yo se los puedo mandar, digamos, dados los tiempos que corremos, por archivo. Claro, ahí estamos. No lo van a tener en papel, lo van a tener, digamos, todo el texto, todo completo, pero de manera online. Eso yo lo puedo hacer. Otra Eso modalidad. yo lo puedo hacer. Bueno, pero muchísimas escriben? Gracias a la oyente que quiere, que reconoce nuestro trabajo, que me ha emocionado mucho sus palabras, como la de otras tantas. Nos podemos arreglar, me escriben y veo cómo yo puedo hacerles llegar, no de modo material hasta que pase esto. Después lo podemos ver. Claro, bien. ¿A dónde te escribe la gente, Adri? Bueno, me puede escribir a mi página www.adrianagurayev.com o me puede escribir a mi mail gurayevadriana@gmail.com. Ahí está. Así la gente puede anotarlo. Queda en el centro de contactos para aquellos que no tienen ahora, justamente a mano, un lápiz y un papel, no se preocupen. Está en el centro de contactos, contacto, valga la redundancia, con Adriana. Querida Adri, nos encontramos el próximo viernes, entonces sí, a partir de las 11 de la mañana para, bueno, no despedirnos, sino agradecer muchísimo y tocar otro tema también de interés, que ya le vamos a estar diciendo a la gente cuál es. Pero mientras tanto te decimos gracias enormes y que tengas un excelente fin de semana.